¿Qué es lo primero que tengo que hacer si se enciende la luz indicadora del aceite mientras estoy manejando el vehículo? En esta ocasión voy a dirigirme directamente a esta pregunta de qué es lo primero que tenemos que hacer si nos encontramos con un caso en nuestro auto donde se enciende la luz indicadora del aceite mientras estamos manejando el vehículo. Como sabemos, lo normal es que esa luz indicadora del aceite se encienda al inicio antes de encender el auto con switch en on y motor apagado. Esa luz se enciende. Cuando encendemos ahora sí el motor, cuando está corriendo el motor, la luz se tiene que apagar. Vamos a ver, como en el caso de este auto, por ejemplo. Ahí metemos la llave, ponemos llave del switch en on, arrancamos y la luz se tiene que apagar. Entonces eso sería lo normal. Pero en un caso donde ese testigo se ilumina cuando estamos manejando el auto, quiere decir que tenemos algún problema, ya sea con el switch o con algo relacionado a lo que es la lubricación del motor. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando se ilumina ese indicador mientras estamos manejando el auto es apagar el vehículo. Eso es lo primero. ¿Por qué lo tenemos que apagar lo más pronto posible? Porque esa luz nos puede estar indicando, en el peor de los casos, que nuestro motor no tiene presión de aceite o tiene la presión muy baja. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el aceite tiene muchas funciones en el motor. Y una de las funciones principales es lubricar las partes del motor, obviamente todas las partes internas del motor, evitar el contacto metal con metal y refrigerar también el motor. Entonces esas, entre otras funciones muy importantes, son las que tiene lo que es el aceite. Y si el aceite no estuviera fluyendo a través de los diferentes pasajes del motor, tenemos una gran posibilidad de desvielar el motor si corremos el auto sin la debida lubricación. Lo que podemos hacer a continuación es parar el vehículo y revisar el nivel de aceite. Eso sería lo primero después de parar el vehículo, revisar el aceite. ¿Por qué? Porque si tenemos un nivel muy bajo de aceite, es probable que se encienda ese testigo, ya que por lógica, al haber muy poco aceite, en algún caso de que nuestro motor consuma mucho aceite o que no lo hayamos revisado por mucho tiempo o que traiga una fuga importante, si hay muy poco aceite va a haber muy poca presión y ese testigo se va a estar iluminando. A veces se ilumina intermitentemente, a veces se queda encendido, a veces apaga y luego prende, y esto bien puede ser ocasionado por el bajo nivel de aceite. Entonces es lo que tendríamos que hacer después. Me estoy yendo de lo más fácil a lo más complicado. Y aprovechando que estamos revisando el nivel de aceite, también podemos revisar la condición del aceite. Si sacamos la varilla y vemos que el aceite está demasiado negro, que el aceite huele mal, ahí podemos estar obteniendo otra pista importante sobre qué es lo que está pasando. Entonces, esto sería nada más para empezar. Después, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar lo que es el switch de presión de aceite. Algunos traen sensor, pero la mayoría de autos van a traer un switch de presión de aceite. Ese switch va a ser el que va a provocar que esa luz o ese testigo se enciende y se apague. Ese switch generalmente va a estar ubicado en una parte cercana al filtro de aceite. En la mayoría de los autos. En muchos autos lo vamos a encontrar en esa área. En otros hay que buscarlo en otra parte. No todos son iguales, pero generalmente está ahí, alrededor de lo que es el filtro del aceite, es donde vamos a encontrar ese switch. Y típicamente cuando es un switch va a ser solamente un cable. Entonces, siguiendo con lo básico sobre lo que tenemos que hacer cuando se enciende el testigo del aceite mientras manejamos el vehículo, voy a hablar rápidamente de cómo trabaja eléctricamente este switch y el testigo indicador o la luz indicadora. Básicamente vamos a tener lo que es nuestra luz indicadora y nuestro switch. Eléctricamente el switch solamente va a ser un switch de un cable con dos contactos, como lo vemos aquí. Cuando el vehículo está apagado y ponemos la llave del switch en on solamente, va a haber una alimentación a lo que es la luz indicadora y lo único que le va a faltar es tierra para que se ilumine nuestro testigo, se ilumine el foco. Entonces esa tierra va a venir directamente de la carcasa de lo que es el switch de presión del aceite y eléctricamente lo podemos entender como que va a tener dos contactos y cuando no hay presión va a estar directamente aterrizado a tierra, lo cual va a provocar que cuando tengamos la llave del switch en on se alimente de corriente el foco y el switch, al no haber presión, nos va a puentear la tierra y nos la va a mandar a través del cable, del único cable que tiene el switch, directamente a la lámpara y se va a iluminar. Que es lo que vemos con llave del switch en on y motor apagado, el testigo encendido. Ahora, cuando arrancamos el vehículo, la alimentación aquí permanece, pero el diafragma del switch se presiona debido a la presión. Si la presión adecuada se cumple,
lo que va a pasar es que la posición del contacto se va a mover y lo que va a pasar es que ya no se va a puentear la tierra, sino que se va a desconectar y nuestra luz va a dejar de iluminar. Ahora, si cuando estamos manejando el indicador en el tablero se ilumina, quiere decir que aquí en el switch algo está pasando, que se está volviendo a puentear la tierra. ¿Cuáles causas pueden ser? Una, que lo que esté fallando es el switch o el cableado, que se aterrice a tierra, por ejemplo el cableado, o que el switch se quede directo a tierra y ya no funcione el diafragma interior. Y la otra causa puede ser que efectivamente tengamos muy baja presión de aceite. Al haber muy poca o nada de presión, aunque el switch esté bueno, el contacto no va a abandonar esta posición y nos va a estar iluminando la luz, indicándonos que algo está pasando. Por lo cual, la mejor prueba que podemos hacer, y eso sería el siguiente paso, es revisar directamente la presión de aceite con un manómetro de presión. Ese sería el siguiente paso. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el switch de presión, que en este caso sería ese por ejemplo, y pues vamos a quitar el conector eléctrico y vamos a sacar el switch para poder conectar nuestro manómetro de presión ahí y leer físicamente cuáles son las lecturas de presión de aceite que tenemos. Como se puede ver es un cable nada más, generalmente nada más un cable. Este sería el switch de presión y justamente ahí vamos a poner nuestro manómetro, obviamente. Eléctricamente, otra prueba que le podemos hacer a nuestro switch es la continuidad. Y para eso vamos a ocupar un multímetro. Lo ponemos en la escala de continuidad para que nos haga el famoso bip. Y básicamente vamos a probar la continuidad de lo que es el contacto o de lo que es aquí el conector donde va conectado precisamente hacia el cable, hacia lo que es el área donde se atornilla, que va a ir aterrizado a tierra, y tiene que haber continuidad. Como se puede ver, ahí tenemos continuidad. Si hiciéramos esta prueba y no hubiera continuidad, el switch ya no sirve y hay que cambiarlo. Pero de todas maneras, si la luz está operativa, pasa esta prueba y revisamos la presión y la presión es la adecuada, de todas maneras tendríamos que cambiar el switch porque a lo mejor tiene una falla intermitente o el problema lo tiene en el contacto, que es el que apaga lo que es la luz, es el que interrumpe lo que es la conexión directa a tierra. Así es que si esta prueba sale negativa o no pasa esta prueba, sí es concluyente de que no sirve, pero aunque la pase no es 100% concluyente de que el switch todavía está funcionando, ya que estamos probando solamente el contacto directo a tierra. Eso sería un apunte importante. Pues básicamente aquí lo que estábamos probando simplemente era este contacto de aquí a aquí, que esté operativo. Obviamente sin la presión adecuada va a encender el foco y esto es lo que estamos probando. Si el daño está aquí, en el diafragma o aquí, entonces pues esta prueba no va a ser concluyente. Por eso de todas maneras hay que hacer la prueba de presión de aceite aunque pase esta prueba. Si no la pasa, entonces sí sería concluyente de que el switch ya no sirve. Entonces una vez que ya tenemos conectado nuestro manómetro de presión, vamos a empezar a tomar presiones. Lo que queremos ver aquí es obviamente que haya presión. Cada auto tiene sus especificaciones propias de cuánta presión debe de haber, pero debe de ir mínimo de los 10 psi hacia arriba. Hay unos que piden 20, otros que piden 30, 50, hasta 70, incluso más. Entonces lo que queremos ver es eso, que haya presión. Entonces si encendemos el vehículo y el manómetro no nos da ninguna presión, hay que apagar el motor de inmediato, porque lo más probable es que tengamos un problema mayor con la bomba de aceite o con los pasajes internos del motor, llámese bielas, árbol de levas, etcétera, etcétera. Todos esos pasajes internos puede ser que estén tapados, puede ser que tengan holgura excesiva o tolerancias excesivas y ya no se fabrique presión, puede ser que la bomba ya no funcione. Así es que si no vemos presión tenemos que parar el vehículo y ya tendríamos que revisar más a fondo lo que es la condición mecánica del motor. Si tenemos lecturas bajas, por ejemplo,
eso nos podría estar indicando que tenemos tipo de aceite incorrecto, que tenemos aceite sucio, que tenemos por ejemplo la coladera o la malla o el filtro que va en lo que es la alimentación de la bomba de aceite con suciedad o parcialmente tapado o semitapado. Muchas veces cuando hay suciedad en esa área de la alimentación de la bomba, nos puede dar como resultado baja presión de aceite. Ese tipo de condición también nos puede ocasionar ese escenario donde encendemos el vehículo, la luz indicadora se apaga y después se prende o se apaga intermitentemente. Muchas veces por eso, porque si hay restricciones en lo que es la alimentación de aceite a la bomba, eso puede generar baja presión o que la presión a veces sea suficiente y a veces no sea suficiente para que nuestro switch nos apague la luz y nos esté dando esos indicativos intermitentes. En los casos lo que tenemos que hacer es quitar el cárter y revisar lo que es la bomba de aceite, principalmente esa área de lo que es la alimentación, donde está la famosa coladera, el filtro o la malla que está en esa área. Otro detalle también es cuando tenemos bajas presiones, la aguja nos hace este movimiento y aparte escuchamos ruidos en el motor, y esto también nos estaría agregando más pistas de que tenemos problemas mecánicos en el motor. Cuando vamos a tomar lecturas con nuestro manómetro de presión de aceite, es importante mencionar que los datos más importantes son cuando el motor está a la temperatura normal de funcionamiento. Obviamente hay que prestar atención a las lecturas iniciales cuando el motor está frío, pero las lecturas importantes son las lecturas con el motor a temperatura normal de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de este auto, que es un Toyota Corolla, la especificación que nos da el manual es en marcha mínima y a temperatura normal de funcionamiento de 4.2 psi o más, y a 3000 revoluciones por minuto sería de 43 a 78 psi o más. Entonces vamos a tomar las medidas aquí, tienen que estar adecuadas, ya que este auto está funcionando de manera adecuada. Entonces vamos a tomar las presiones a continuación. Como podemos ver, las lecturas iniciales son altas, son bastante buenas. Entonces vamos a dejar que llegue la temperatura normal de funcionamiento para tomar las lecturas en marcha mínima y a 3000 revoluciones por minuto. Ok, ahora sí el auto ya está a su temperatura normal de funcionamiento. Como podemos ver, tenemos lecturas bastante buenas. En este caso el manual pide un mínimo de 4.2 psi, pero como podemos ver tenemos más que eso, tenemos arriba de 20 psi en marcha mínima y a su temperatura normal de funcionamiento. Entonces a continuación nada más vamos a revisar ya para terminar lo que son las lecturas a 3000 revoluciones por minuto, que deberán ser entre los 43 o 78 psi o más. Es lo que vamos a ver a continuación. Y bien, pues como se pudo ver, en este caso las lecturas son bastante buenas. Y básicamente así es como se toman las lecturas de lo que es la presión de aceite. Y pues nada más, de momento va a ser todo en cuanto a lo básico de lo que tenemos que hacer cuando se enciende esa famosa luz, ese famoso testigo de lo que es la presión de aceite del motor del auto. Y pues nada más, ahora sí de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video y hasta la próxima.